Hola, ¿cómo estáis? Hoy es 20 de marzo de 2024, llegamos al equinoccio de primavera aquí en el hemisferio norte y al grado cero de Aries, con lo cual vamos a dar la bienvenida al nuevo año astrológico y voy a aprovechar esta ocasión, o esta fecha tan especial, para comenzar a andar este nuevo proyecto dentro de mi canal de YouTube, Despertar al Dragón. Cuando hablo de despertar al dragón, hablo de volver a revivir la memoria, los conocimientos y la sabiduría tanto del hermetismo como de la alquimia, que en los últimos siglos ha sido una temática con mucha tergiversación, que en realidad se ha estado llamando alquimia a muchas cosas que no lo son, simplemente porque se convirtió en una palabra de moda desde hace, pues digamos, alrededor de unos 10 años, que comenzó a escucharse de nuevo esta palabra. En las décadas y siglos anteriores, desde la época medieval, la alquimia tuvo que ir escondiéndose debido a, sobre todo, la persecución, por un lado, de la Inquisición y también de los gremios profesionales de la nueva medicina. Así que en este canal lo que pretendo o lo que me gustaría conseguir es que se vuelva a dar el lugar que merece a la alquimia, porque considero que en los momentos que estamos viviendo y en esta nueva era de Acuario que tanto se nos ha anunciado, necesitamos de una medicina universal que nos sane. No que sane al planeta, porque el planeta se sanará a sí mismo. Es sabio, sabe lo que tiene que hacer y no nos necesita. Pero sí una medicina que sane a la humanidad, que está a falta de muchos valores, porque desde la revolución industrial, y este es mi parecer, se ha venido perdiendo mucho de lo que nos caracteriza como seres humanos. Así que, ¿qué pretendo hacer aquí? Bueno, pues por un lado ir mostrando algunos de los procesos alquímicos del laboratorio, aquellos de los que sí puedo poner en público. Hablaros también de la medicina tradicional europea, que digamos que es como la derivación de la alquimia en nuestro continente, en el continente europeo, porque estamos acostumbrados, sobre todo la gente del mundo hispano, estamos acostumbrados a que todo lo que viene de afuera es como mucho mejor que lo que tenemos aquí. Y si bien es cierto que la ayurveda o la medicina tradicional china tiene cosas maravillosas, también lo es que todas ellas se basan en la alquimia. Entonces, recuperar esas bases de la alquimia a través de nuestra medicina tradicional europea creo que también es muy importante, porque estaríamos trabajando con plantas de nuestro entorno, y todo aquello que está cerca de nosotros es aquello que mejor se adapta a nuestro cuerpo. Además de todo esto, si ya nos metemos en temas de ecología y emisiones de carbono y todo eso que está tan de moda en estos momentos, pues bueno, si tenemos cosas de proximidad, mejor que mejor, ¿no? Esa es la máxima que nos viene ahora impuesta desde la parte sistémica, y seríamos como más ecológicos trabajando con plantas y medicina de nuestra región, de nuestro entorno. Y también considero que el entender la medicina tradicional europea, ver cómo funciona, comenzar a aplicar sus máximas, como por ejemplo la medicina humoral, que nos viene desde Hipócrates y Galeno, y nos llegó a nosotros a través de Paracelso. Pues todo esto también nos conecta con nuestro cuerpo y con el entendimiento de cómo funciona la salud. Así que esa sería otra pata. Y la siguiente pata sería traer a otros compañeros alquimistas para que os hablen pues desde dónde lo están trabajando ellos. Como os he dicho,
La alquimia tiene varias áreas de aplicación. Es cierto que se ha estado mal utilizando esta palabra, pues todo aquello que significa transformación o transmutación se ha considerado alquimia y no lo es. La alquimia tiene unos pasos y unos procesos específicos para ser alquimia, y también se basan en una filosofía, la hermética, y si no está ahí, pues es otra cosa, pero no es alquimia. Sin embargo, el New Age lo ha tomado como una cosa de moda y ahora pues hay alquimias de todo tipo y todo el mundo se llama alquimista. Yo lo que quiero es traer verdaderos alquimistas que trabajan estas ciencias herméticas, cada uno con el peso en aquello con lo que más ha resonado. Pues desde la astrología hermética, desde la alta magia, desde la botánica, o como es en mi caso, yo con lo que más he resonado es con el laboratorio. Poco más como introducción, y bueno, pues voy a empezar un poco a hacerme una autoentrevista a mí misma, que es un poco las cosas que cuando traiga a esos invitados les voy a preguntar a ellos, ¿no? Entonces, para que me conozcáis un poquito mejor desde el lado alquímico. Desde el otro lado, bueno, los que venís siguiéndome desde hace años, ya sabéis que vengo del mundo de la consultoría empresarial, marketing, formación de ejecutivos y empresariales, que en un momento dado apareció el coaching en mi vida y eso transformó mi forma de ver el mundo y empecé a cuestionarme muchísimas cosas, y de ahí pues fui derivando a las terapias naturales, que era como lo que tenía dentro de mí metido y que nunca me había atrevido a sacar afuera. Y desde el año 2007 que empecé con el coaching, pues he estado inmersa en un proceso de trabajo interior muy intenso, que continúa y que continuará probablemente hasta el final de mis días. Bien, preguntas que yo le voy a hacer a mis invitados. La primera es, ¿cómo llegaste a la alquimia? Y esa pregunta, en mi caso, es complicada. A ver, yo he estado viendo cómo llegaron a la alquimia otros alquimistas, digamos los más famosos, conocidos, reconocidos, porque llevan como 30, 40, 50 años en este camino. Y bueno, pues son los que nos están enseñando, los que nos están mostrando ese camino a los nuevos alquimistas, a esta nueva hornada de alquimistas que está saliendo en estos momentos. Y ellos llegaron, o la mayoría que yo he podido conocer, pues llegan en una edad bastante temprana. Empiezan ya a leer libros herméticos en una edad temprana. Evidentemente no los entienden, es cosa normal. La primera vez que pillas un libro hermético crees que lo entiendes y no entiendes nada, o directamente sabes que no entiendes nada. En mi caso ha sido como muy gradual, como muy suavito, quizá porque si no, no hubiera podido darse. He estado echando la memoria para atrás para poder entender cuándo comenzó todo esto, y es muy probable que comenzara en el instituto. Si bien yo era una persona a la que le llamaba muchísimo las letras y la humanística, decidí, no sé muy bien por qué, hoy entiendo ya el por qué, irme a ciencias puras, pero con la particularidad de que elegí latín como tercer idioma y elegí filosofía como optativa en la selectividad. Así que como yo iba al Colegio Alemán de Madrid, pues tuve que prepararme la selectividad en los 2 últimos años de instituto en español, porque todas las materias eran en alemán en nuestro caso, y también el temario, que era absolutamente distinto del temario germano. Y bueno, pues filosofía los estuve dando, no sé si fueron 2 o 3 cursos intensivos de filosofía. Lo que sí recuerdo es que
La caverna de Platón me fascinó. Y yo creo que ahí fue como el primer contacto con todo esto, con la filosofía hermética, porque sí, Platón tiene mucho de hermético. El latín tampoco teníamos muy claro para qué era, además tenía el hándicap de que al estar en un colegio alemán el latín no se estudiaba desde el español, sino desde el alemán, con lo cual las cosas eran un poquito más complicadas. Pero también había una fascinación increíble cuando paseaba por iglesias o por cementerios, lugares que me encantan, los cementerios, tengo una atracción especial por esos lugares. Me gustaba leer las lápidas e intentar entender lo que ponía. El latín me ayudaba en esos casos. Y además me parecía un idioma como muy atrayente, no sé por qué. Y las ciencias puras, pues lamentablemente en el colegio no tuve mucha suerte, en el instituto, con mis profes, y la verdad es que creo que la única que se salvó fue biología, en su parte de genética, que me fascinó, pero el resto poco. La química me alegré cuando la retiré de mi vida, ese galimatías de letras no tenía mucho sentido para mí, y además a mi profesor le encantaba hacer explotar todo en el laboratorio, con lo cual también me retiro del laboratorio porque a mí las explosiones no me gustan, no me llevo muy bien con el fuego plutoniano, que digamos. Física, pues también era algo bastante incomprensible, y matemáticas, que me encantaban, también terminaron de fastidiármelas, hasta que, bueno, en segundo de carrera pude deshacerme de ellas después de muchos esfuerzos con las derivadas e integrales. Así que, como veis, pues que se quedó un poco cojo. Lo que sí me llamó mucho la atención, o siempre me había llamado mucho la atención, es la mente humana. La mente humana me fascina, la forma de pensar, por qué hacemos determinadas cosas, por qué repetimos acciones, por qué tenemos comportamientos destructivos. Para esto el colegio alemán era, no sé cómo será hoy, era un abanderado del libre pensamiento, y desde muy jóvenes nos ponían películas muy duras. Yo recuerdo una que era El tambor de hojalata, de Brecht. Y eran películas muy duras que te hacían preguntarte muchísimas cosas. También, bueno, pues tuvimos nuestras incursiones en la oratoria hitleriana para entender cómo una determinada forma de oratoria o de comunicación puede llegar a manipular toda una sociedad, y que esa sociedad voluntariamente elija una realidad para sus vidas y se meta en unas guerras que no tienen sentido. Cosas que a día de hoy pues siguen siendo como muy, muy actuales, pues porque lo estamos viendo, que las técnicas goebbelianas de manipulación de masas se siguen utilizando y están en la vanguardia, tanto de la publicidad como de la política, como de la comunicación a través de los medios de comunicación masivos, e incluso a través de los medios de comunicación alternativos, que utilizan las mismas estrategias de miedo para polarizar la sociedad y ponerla a uno u otro lado. Aquello que decían los romanos, ¿no?, de divide y vencerás, pues sigue siendo esa realidad hoy en día. Todo esto me fascinó mucho, con lo cual la psicología también me atrajo, y todos estos puntos pues tienen mucho que ver con la alquimia. Así que en los años subsiguientes pues fueron llegando a mí libros, películas, como pequeños impactos informativos, o más que informativos, recordatorios de que había ahí algo que podía ser interesante para mí, pero que no era el momento. Entonces yo seguí el camino
que tenía ahí. Fui y lo recorrí con muchas ganas y con mucho ímpetu, eh, hasta que un día ya no me llenó más y dejé de recorrerlo y cambié hacia las terapias alternativas, que digamos que yo creo que ese fue la mayor apertura, ¿no? Las terapias alternativas me conectaron con aquello que siempre había querido hacer, dejé el mundo de la empresa, el mundo materialista. Soy Piscis, con lo cual o para un lado o para otro, entonces de materialista absoluta me fui al mundo de la espiritualidad absoluta. Llegué a una shanga budista, pero budista rara. Una shanga budista con un maestro budista cristiano que además nos enseñaba historia de las religiones, estuvimos viendo el sufismo, estuvimos leyendo el Corán. Era como muy... Vamos a entender todo. Y vamos a entender de que todo está unido y que todo viene de la misma fuente y que todo parte del uno. Entonces, como veis, fueron cositas que me fueron llegando así para llegar a poder meterme dentro del hermetismo. La primera persona que yo tengo conciencia real de que fuera una hermética fue mi tercera maestra de registros akáshicos. Tercera porque las otras dos estaban tanto en el New Age que yo no podía entender para qué me valía toda esa información. Es más, no sentía ni siquiera que realmente pudiera manejar esto que me estaba llegando, porque como todo era muy angelical y todo era muy etéreo y yo soy una persona bastante racional, pese a todo, pues necesitaba como algo que me bajara a tierra estas capacidades, estos dones de mediumnidad, de manera que yo pudiera entenderlos y manejarlos como para algo, porque simplemente estar ahí y que te venga una información y no saber para qué te sirve a mí no me vale. Mi tercera maestra de registros akáshicos, Andrea Hess, es hermética y fue la primera que me habló del Kybalión. Comencé a leerlo, los 7 principios herméticos me resonaron muchísimo. Cierto que los entendí a medias, entendí en la capacidad que tenía en aquel momento de entendimiento hermético, pero ya fueron abriendo. Y a partir de ahí comenzó una secuencia de un montón de cosas que me fueron trayendo hacia el hermetismo, incluso series de televisión. Bueno, de televisión. Recuerdo Alma Pirata, que habla totalmente del hermetismo, del ocultismo, de la parte hermética, de cómo el hermetismo se puede utilizar, o la parte más mágica del hermetismo, la teurgia, se puede utilizar para el bien y para el mal. Hablan de la tabla esmeralda como un libro secreto que contiene no solamente el secreto de la vida, sino de la vida eterna y de poder manejar las realidades. Todo esto pues ya empezó a moverme mucho más. Sigo viendo series en las que el hermetismo está presente. La última ha sido una para adolescentes del año 2009, creo que ha sido. Curiosamente es para adolescentes, es de la misma persona o de la misma directora que hizo Alma Pirata, Cris Morena, y es Casi Ángeles. Y la he visto con mi hija adolescente y realmente habla de todo lo que es el hermetismo y el proceso alquímico, y se va viendo en los personajes a lo largo de 4 temporadas de 200 capítulos, casi cada una. Pero bueno, está bien porque vas creciendo en ello. A mí me ha parecido una magnífica forma de ir transmitiendo todas estas enseñanzas y filosofía hermética a mi hija adolescente, que bueno, pues va cambiando su paradigma de vida. Y ¿qué cosas más vinieron? Pues empezaron a venir medicamentos o remedios que en lugar de ser solamente fitoterapéuticos eran espagíricos. Y ahí pues ya se abrió todo. Empecé a buscar información, empecé a comprar libros, empecé a leer.
Empecé a buscar maestros, que me costó mucho encontrarlos. Pude encontrar un profesor de Espagiria que me abrió las puertas a este mundo de la alquimia a través de la alquimia menor, que es la Espagiria o la alquimia vegetal, de una manera muy básica, pero, pero realmente como que fue la chispita o el comenzar a regar la plantita. Y a partir de ahí, mágicamente y en muy poco tiempo, he tenido la suerte de estar en cursos en los que es difícil entrar o solamente lo logras si ya te has metido dentro de toda la sociedad hermética. Así que debía ser que el camino era para mí. Pude asistir a un curso con Giancarlo Salomoni, magnífico, fantástico, que me abrió los ojos hacia lo que sí que era realmente los procesos alquímicos y cómo se trabajaban de una manera canónica y lo más pura posible. Pude trabajar con materiales que hasta ese momento los consideraba pues como prohibidos, que no deberíamos tocar. Pude ver cómo se transformaban en mis manos y ver esto y que podía hacerlo sin unos conocimientos profundos, a través de la fuerza interna, a través de mi estado, fue lo que me demostró que era mi lugar, mi camino. Pues estaba viendo que yo sí lograba determinados procesos que otros participantes no los estaban logrando, ¿no? Y esto no quiere decir que es que yo lo hiciera mejor, es simplemente el estado en el que uno se ha trabajado o ha llegado hasta ese lugar, porque la alquimia y la gran obra se te va revelando según estás preparado para poder hacerlo. Hay gente que se tira toda la vida buscando la piedra filosofal y no llega nunca a ella. Hay gente que no la busca, simplemente hace laboratorio y se topa con ella, ¿no? Porque la piedra filosofal es algo que se te da y no que produces. Entonces, pues bueno, ojalá en algún momento de mi vida, que espero que todavía dure mucho, tenga esa oportunidad de tenerla entre mis manos. Y los últimos tiempos han sido de un avance brutal, de una conexión extrema con todo el mundo hermético y alquímico, de sociedades, de poder estar en contacto con personas de sociedades herméticas y, y de poder entrar en una de ellas. Y a partir de ahí entender que es el momento de despertar a este dragón dormido. Estamos todos de acuerdo en ello, todos los de las sociedades herméticas, que ha llegado el momento de revelar a la sociedad esta sabiduría, este conocimiento, de limpiar el nombre tanto de los alquimistas como de la alquimia, de eliminar los mitos de estos últimos siglos, las mentiras que han estado rodeando, las leyendas oscuras y cuentos de hadas que también la han estado rodeando, y el poder confiar en que la humanidad está preparada para acercarse a ella y para que este camino de la gran obra sea el camino de todos nosotros y lo que haga que por fin nuestra sociedad humana se transforme en una sociedad aunada, en una sociedad justa, en una sociedad donde nos tenemos respeto y respetamos a todos los seres vivos, no solo a algunos seres vivos, a los que consideramos más o menos evolucionados, sino que entendemos que todos los seres vivos, desde un mineral a un insecto, mamífero o los habitantes del mar, todo el reino vegetal, todos tienen la misma energía, todos proceden del mismo lugar y todos merecen el mismo amor y el mismo respeto, y desde ese respeto poder interactuar con nuestro entorno
y hacer nuestra función que no es otra que ser simplemente humanos. Así que os doy la bienvenida a este canal, a este Despertar del Dragón, y poquito a poco iré subiendo más vídeos, ya sí determinadamente sobre temas concretos de la alquimia.